todos, muchas gracias por estar con acá en este seminario sobre las reglas propuestas de FinCEN y los procesos de evaluación de riesgo. Vamos a comenzar en algunos minutos, dándoles a todos la posibilidad de que entren, ya que tenemos a más de 250 inscritos esta mañana. Así que en unos minutos comenzaremos. Gracias. Bueno, estamos listos para comenzar, entonces un par de cosas antes de hacerlo. Quería mencionar que hoy tenemos en la parte inferior de la página, en la barra de Zoom, un icono de un mundito que se llama interpretación. Pueden hacer clic ahí, elegir inglés, español, porque tenemos la traducción en español, si así lo desean. También quería mencionar que tenemos el chat en la parte derecha donde pueden enviarnos sus preguntas. Nosotros tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación. Así que pueden introducir cuantas deseen y luego podrán enviarnos, si no, por mail al final del seminario web. Yo soy José Lamas, seré su moderador esta mañana. Llevo con RiskRadar un poco más de 3 años, después de haber estado en una mesa de trading durante 10 años. O sea que en otras palabras, estaba aterrorizado del cumplimiento y ahora ya para nada. Estoy muy feliz de estar acá, así que nuevamente gracias por haberse sumado. Algunos temas de los que hablaremos hoy incluyen la identificación de las mejores prácticas, procesos, recompilación de datos, cómo identificar y evaluar diferentes riesgos de ARD, entre otros componentes claves para una sólida evaluación de riesgos. Hoy tenemos la suerte de contar con Ana María de Alba como oradora invitada. Es una consultora bancaria y de gestión de riesgos con más de 30 años de experiencia combinada en la industria de servicios bancarios y de consultoría. Es la fundadora y CEO de CSMB International, una práctica de empresa de gestión de riesgos con sede en Estados Unidos y cofundadora y directora de estrategia de producto de RiskRadar, software de evaluación de riesgos para entidades en materia de lucha contra la financiación del terrorismo y de antiblanqueo de capital. Está especializada en cuestiones relacionadas con el sector de los servicios financieros en relación con la gestión de riesgos, investigaciones financieras que vienen de alegaciones de fraude, de lavado de dinero en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Así que es un placer tenerla acá con nosotros, así que será un placer ceder ahora la palabra a Ana María. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Veo que ya tenemos casi 100 de nuestros participantes acá y veo que el número sigue subiendo porque veo que siguen entrando los participantes. Así que vamos a continuar porque luego todos volveremos al trabajo después de esta horita que pasaremos juntos y les cuento que vamos a compartir esta presentación con todos los que se hayan inscrito. Así que si han llegado tarde en horario o quieren verla luego, tendremos una copia de la presentación porque por supuesto también quedará grabado. Entonces, pasemos directamente a mi presentación. Muchísimas gracias. Bueno, ¿todos pueden ver mi pantalla perfectamente? Ok. Bueno, una de las cosas, y sé que muchos de ustedes fue este tema que hacia fines de junio todos nos despertamos para encontrar una noticia de FinCEN donde proponía modernizar las instituciones financieras de los programas de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, cambiando a BCAML OFAC, que es a lo que nos referimos en los Estados Unidos con nuestros programas de AML. Entonces pensamos en que tenían que empezar a cambiar a un nombre más internacional, estandarizado, el CFT. Hemos estado trabajando con este nombre durante varios años con países extranjeros, pero en los Estados Unidos aún se llama BCA-AML, que es algo que confunde un poco a las instituciones financieras extranjeras, pero ya lo hemos superado y también lo vamos a llamar así en los Estados Unidos. Pero este no era obviamente el centro de esto, sino que era más para comenzar a enfatizar algunas de las nuevas regulaciones del
de la norma AML del 2020. Esto es para ayudarlos a navegar en el proceso de evaluación de riesgos. Esto aún no ha sido emitido en su forma final, aún muchas cartas se han enviado a Washington, incluso asociaciones de banqueros o ex asociaciones de banqueros, que instituciones financieras como FIBA, que escribieron una carta exponiendo algunas de las ideas en, y diferentes objeciones que tenían con algunos de los requerimientos de esta nueva ley. Entonces, básicamente, la regla propuesta requeriría que las instituciones financieras DSA, BSA, AML, que incluyeran un proceso de evaluación de riesgo para poder identificar y comprender cuál es su exposición al blanqueo de capitales con respecto a la financiación y cualquier otro tipo de actividad financiera ilícita, incluso las prioridades nacionales famosas, que están todas relacionadas con actividades financieras ilícitas o actividades ilícitas que generan ganancias financieras ilícitas. Aunque esto no sea nuevo para los Estados Unidos, nosotros hemos estado añadiendo este proceso de evaluación de riesgo a nuestros programas de lucha contra el blanqueo de capitales desde el 2001 con el Patriot Act de los Estados Unidos, que es no fue codificado a una ley. Entonces, las reglas, la norma propuesta es que las instituciones financieras utilicen los resultados de su proceso de evaluación de riesgo para desarrollar políticas, procedimientos y controles internos basados en el riesgo para gestionar y mitigar los riesgos y proporcionar información que es clave en esto, información de gran utilidad a las autoridades gubernamentales para promover los fines de la BSA, que es detectar e informar sobre actividades sospechosas. Pero esto es muy peculiar porque es tan amplio que ha generado muchos comentarios que se han enviado a FinCEN de diferentes grupos en los Estados Unidos. Entonces preguntar cómo se va a medir, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es cómo se regula y se supervisa después de que entra en efecto la ley. Entonces, utilizar información altamente útil. ¿Qué significa esto? Y también el uso de un proceso de evaluación. ¿Qué significa exactamente? ¿Cuáles son las expectativas? Entonces, la regla propuesta tiene que ver con las regulaciones, lo que existe, las prácticas de riesgo que tenemos actualmente y añaden la innovación y la adopción de la tecnología a esa expectativa de evaluación. Entonces, no es solo lo que hemos estado haciendo hasta ahora, como todos saben, son banqueros, están expuestos al menos a los servicios, a la industria de servicios financieros. E incluso en los últimos 5 años, la industria de servicios financieros ha cambiado dramáticamente el modo en el que los consumidores tratan con sus instituciones financieras, los productos que se ofrecen, los servicios que se ofrecen, cómo los consumidores tienen acceso a estos servicios y productos y toda una variedad de cosas nuevas con respecto a tecnologías que permiten diferentes pagos transfronterizos. Ha habido muchos cambios. Entonces, permitir que estos cambios, bueno, no permitir, sino poder monitorear que estos cambios y los riesgos con los que los consumidores tienen acceso a los servicios e instituciones que dan sus servicios financieros va a requerir mucho más
que una hoja de Excel. No es entonces un requerimiento, pero es parte de la ley de antilavado de dinero. Y recuerdo que Vincent decía que es hora de que se empiece a aprovechar la tecnología. Porque incluso el modo en el que se incluyen a nuevos clientes incluye nuevos métodos que no se conocen antes. El modo en el que se trataban algunos de los riesgos relacionados con el onboarding de los clientes. Ahora tenemos diferentes riesgos, procesos, políticas y procedimientos para tratar aquellos riesgos. Entonces, reconocer esto va a ayudarnos con la tecnología, porque la tecnología va a poder simplificar, porque podemos hacer así el onboarding de clientes, dar servicios, etcétera, etcétera. Entonces, para centrarnos en el proceso de evaluación de riesgo, de lo que yo quería hablarles hoy es cuál es un proceso sólido de evaluación de riesgo. Este es un proceso que suele incluir 8 pasos. Cuando miramos el análisis de evaluación de riesgos en sí, pensamos en 2 pasos, la identificación y la evaluación en sí. Pero el proceso incluye 8 pasos. Esto es establecer el marco, recopilar información, que es sumamente importante. Este es un proceso que puede ser desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba. La identificación de los riesgos, por supuesto, no solo los factores de riesgo, que son los 5 que todos conocemos, clientes, productos, servicios, canales de distribución y geografía, sino los riesgos que están asociados a cada uno de estos factores de riesgo. También el proceso de evaluación de estos riesgos y el establecimiento de controles o medidas de mitigación de riesgo que tan adecuadas son y eficaces para mitigar aquellos riesgos identificados. Luego también viene el proceso de documentar la evaluación y comunicarla a todas las partes interesadas. Esta es la parte fundamental del proceso de evaluación de riesgo. También es importante revisionar y actualizar este proceso en manera continua para poder asegurarnos de que cada vez que se haga o al hacerse en modo periódico, sepamos que el sistema está funcionando en manera adecuada. Y finalmente también hacer el control y la auditoría. Vamos a pasar entonces a ver cada uno de estos. En el primer caso, hablaremos de establecer el RAS, como llamamos en inglés, en nuestra empresa, que es la evaluación de riesgo, Risk Assessment, RAS. Creo que tenemos una pregunta acá. Ah, no, perdón, había visto una pregunta, quería asegurarme de que pudiésemos responderla. Bueno, a ver, primer paso, perdón, ahora vuelvo a esto. Entonces, el primer paso es establecer el marco que va a incluir el alcance de la evaluación, o sea, qué es lo que vamos a analizar y cuál es el periodo. O sea, va a ser un periodo de 3 meses, será todo un año, serán 18 meses, será la comparación con un periodo anterior similar y todo esto debe establecerse con antelación para poder comprender o la junta de directores que va a estar recibiendo esta información pueda comprender qué es lo que estamos buscando y mirando. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Esto es algo que hay que establecer como el proceso por el cual se van a identificar cuáles son los riesgos mayores a los que la organización está expuesta, para que los recursos adecuados sean dirigidos a la mitigación de aquellos riesgos. Y el modo de hacerlo es con la evaluación de riesgo. Así vamos a destacar dónde tenemos las brechas más grandes o
Si, por ejemplo, estamos aplicando un control fuerte, si el riesgo inherente es muy alto, se puede no poder reducirlo a través de controles internos a un riesgo residual muy bajo. Entonces, esto será la determinación que realizará la junta de directores una vez revisionados los resultados y una vez que hayan determinado si quieren aceptar ese nivel de riesgo, si es dentro de su tolerancia o no. Y luego se debe tomar una decisión con respecto a qué se va a hacer. ¿Se lo tiene, se ofrece el producto o se está respondiendo a ese tipo de cliente? ¿Y qué se va a hacer? ¿Se va a transferir ese riesgo o se va a eliminar el riesgo? Eliminarlo significaría salir de un tipo de cliente o de un tipo de producto o servicio. Y recientemente, a través de un advisory de FinCEN, se vio también que es muy importante que todo lo que se rechaza tiene que haber superado un proceso de evaluación de riesgo para determinar el por qué se está rechazando. Y esto es también parte de la normativa de antiblanqueo de capitales. Con respecto a los tipos de negocios o de clientes que no se aceptan, tiene que demostrarse que se ha hecho una evaluación de riesgo que les ha dado un resultado por el que el riesgo es demasiado alto para ustedes o para sus organizaciones para aceptar y por ello están rechazándolo y están saliendo de eso. Entonces van a tener que demostrar eso a sus entes reguladores. Y también otra cosa muy importante es que en ese primer paso hay que establecer y definir la metodología de la evaluación. Y aquí es donde muchas entidades entran en problemas, porque cuando están armando la evaluación de riesgo, de algún modo olvidan por un lado, documentar cómo se ha creado esa metodología y por el otro lado, a veces vemos que se están mezclando métodos, se están mezclando procesos de cálculo o incluso haciéndolos en modo incorrecto. Entonces, estas son cosas muy importantes a tener en mente al establecer este marco. El marco también debe establecer métodos para garantizar que la evaluación cumpla con las leyes y normas pertinentes. Y eso es lo que decía antes. Esta evaluación también debe poder identificar, por ejemplo, lo que se está mandando anualmente, cuáles son los resultados de estos SARs, si estamos considerándolos en la evaluación de riesgo y qué estamos encontrando, y si tenemos los controles adecuados para poder eliminar este tipo de actividad de nuestra organización. También con respecto a normativas y leyes, hay que ver si no se acepta algún tipo de cliente, de producto o de servicio, simplemente porque no se ha hecho la evaluación de riesgo. Entonces, nuevamente asegurarse de que el proceso incluya todas estas cosas. El segundo componente es la recopilación de información. Esto es clave para el proceso de evaluación de riesgo porque recolecta todos los datos. Y es aquí donde vemos, por ejemplo, RiskRadar como debería ser, no tiene que ser que automatizado sea mejor, pero hay que hacer esto. Utilizamos la recolección de datos. Nosotros utilizamos un proceso de recopilación de datos para poder cuantificar la cantidad de riesgo a la que está expuesta la organización y la cuantificamos básicamente haciendo un cálculo completo de todo lo que entra y sale, inflow, outflow. Tendrían que hacerlo con un sistema automatizado o incluso con hojas de cálculo Excel. No importa cómo se haga, pero hay que poder cuantificar para poder definir adecuadamente cuál es el riesgo inherente.
Como les decía, RiskRadar utiliza un proceso de recopilación de datos como elemento clave para la cuantificación del riesgo dentro del proceso de identificación del riesgo inherente. Tendría que estar haciendo esto, recopilar información como llamar al departamento de IT o de préstamos o el jefe de negocios para ver si se pueden re- recopilar estos números, saber cuántos nuevos negocios se van a tener el año que viene, cuánto es los nuevos negocios que han entrado el año pasado en bancos correspondientes, privados, en préstamos a consumidores, todos los números que estén recopilando. La fuente de esto podría ser errónea, quizás no son parte de ese cálculo. Entonces, es mejor hacerlo a través de un proceso de recopilación de datos donde de manera automática, desde su sistema bancario core o desde el sistema de monitoreo de transacciones, se puedan recolectar todos estos datos y cuantificar el flujo en respecto a porcentaje de cuánto entra y sale de la organización para poder identificar dónde hay mayor riesgo en estas áreas de riesgo. Entonces, el próximo paso es recopilar datos y transacciones sobre clientes, productos, servicios, canales de distribución y ubicaciones geográficas y comparar estos datos con evaluaciones anteriores para definir la dirección de riesgo. Entonces, al recolectar esto, estamos diciendo que estamos analizando la base de clientes, por ejemplo, y vamos a poder decir, bueno, la última evaluación tuvimos 2.000 clientes. Eso fue toda nuestra base de clientes. Teníamos a 2.000. En esta evaluación tenemos 2.500. Entonces hemos aumentado de 500. ¿Qué es esto? Un porcentaje de aumento, de incremento en el número de clientes, pero ¿cómo impacta esto nuestro riesgo? Es nuevos clientes que utilizan productos de alto riesgo o sin riesgo o de bajo riesgo. Entonces hay que poder decir si de esos 500 clientes nuevos que tenemos, todos están utilizando productos de alto riesgo, entonces nuestro riesgo de dirección está aumentando. Pero este es un ejemplo por parte del proceso de recolección de información. La parte, el tercer paso es identificar los riesgos. Y este es un proceso que debe incluir la evaluación de riesgos potenciales asociados a tipos de clientes como particulares, empresas, ya sean nacionales, ya sean extranjeros. Entonces ahí comenzamos a segmentar los datos. Y este es un proceso muy importante del paso de identificar riesgos, la segmentación de todas las actividades en todos los clientes, clientes que tienen que separarse por individuos, por negocios, qué tipos de negocios, es una empresa que está operando, es una empresa extranjera, es una empresa fantasma, son personas extranjeras. Entonces, buscar sectores específicos como los proveedores de servicios, las asociaciones sociales públicas, sociedades personales de inversión, PIC. Estas son empresas fantasmas, shell companies, paper companies, también las empresas de servicios monetarios o instituciones financieras no bancarias, así como jurisdicciones, tanto nacionales como extranjeras. Ese proceso de identificación de riesgo es algo que queremos ver no solo de dónde son nuestros clientes, sino también desde dónde viene el dinero y hacia dónde va. Entonces, una de las cosas de las que habla la ley contra el antiblanqueo de capitales con respecto a, por ejemplo, financiación de terrorismo es terrorismo doméstico. Una de las cosas que tenemos que empezar a buscar dentro a nuestra organización, porque este puede ser una expectativa de los reguladores en breve, es cómo identificamos dentro a nuestra región, digamos en los Estados Unidos, cómo vamos a identificar dónde estamos yendo y a dónde estamos yendo en los Estados Unidos. Están viniendo para saber eso. Por ejemplo, los códigos de todas las transacciones que vienen y van.
los códigos postales, por ejemplo. Entonces, así tendrán la información que se ha dado por las listas HIVC si hay una mayoría de las transacciones que están fluyendo a través de la organización o entrando o saliendo a través de códigos postales específicos con un riesgo más alto. Entonces, no se espera o se requiere aún saber si los clientes están haciendo transacciones con jurisdicciones extranjeras que puedan ser considerados de riesgo más alto y hayan sido clasificadas o por ustedes o por supranacionales, como por ejemplo el índice AML Basel, por ejemplo, que usan muchas instituciones financieras para definir también el riesgo jurisdiccional. Esto es una importante evaluación a hacer y quienes me están escuchando hoy, que son, por ejemplo, del Miami-Dade County, podemos decir, bueno, estamos en una jurisdicción HIPCA, entonces podemos decir, no podemos decir que todas nuestras transacciones son de alto riesgo. Y es cierto, pero estamos todos ya en una jurisdicción de alto riesgo. Entonces también queremos saber que tenemos controles y comprendemos nuestra área. Pero, ¿qué sucede con las otras áreas HIPCA que no estamos analizando? Es importante. Y las prioridades nacionales hablan específicamente sobre terrorismo interno y vamos a estar viendo cada vez más escrutinio sobre los reguladores cuando vengan a hacer una revisión de evaluación de riesgo y van a querer saber cómo están aplicando los controles para detectar actividades potenciales relacionadas con terrorismo interno, porque esta es una de las prioridades nacionales. Y esto será uno de los pasos donde podrán decir, así lo hacemos. Hemos segmentado un proceso dentro de nuestro proceso de evaluación de riesgo que nos permite conocer la cantidad de actividades que suceden en cada una de las áreas HIPCA en los Estados Unidos. Y el único modo de hacerlo es siguiendo todas las actividades y esto es fundamental para comenzar a adaptar los sistemas de monitoreo de transacción para capturar esa información, en particular con las transferencias bancarias que se estén haciendo. Otra parte es identificar las vulnerabilidades en productos y servicios, como el acceso en línea a los servicios. Y cuando miramos los productos, los servicios, etcétera, etcétera, siempre escuchamos que el riesgo inherente solo debería calcularse basado en el propio nivel de actividad y en la oferta única que tenga su institución. Y decir, por ejemplo, que un PSP, una asociación social pública, es un cliente de alto riesgo o una empresa de servicios monetarios, una MSB, esa no es la expectativa. La expectativa es hacer una evaluación de riesgo de ese tipo de cliente para determinar si su actividad realmente expone a la organización a un mayor nivel de riesgo. A lo que me refiero con la vulnerabilidad es considerar desde el comienzo que que esta clase de cliente es vulnerable. Vulnerable porque pueden utilizar tipos específicos de cuenta dentro de la organización para hacer transacciones de actividades que no les pertenecen a ellos, que les pertenece a un tercero que ustedes no conocen. Eso es lo que hace que la clase de cliente pueda tener más riesgo que otro, pero dependiendo de cuánta actividad tengan, esto se va a reflejar en la cantidad de riesgo al que están expuestos.
Y cuando me refiero a vulnerabilidades, muchos productos pueden tener vulnerabilidades que no sean inherentemente de alto riesgo. Un riesgo inherente alto será determinado dentro de la organización basado en la actividad real que la mayor parte que fluye a través de su organización, del producto o del servicio. El cuarto paso es evaluar los riesgos. Aquí es cuando vamos a la parte de que la evaluación es parte del análisis de la probabilidad y el impacto de los riesgos identificados para poder definir el verdadero riesgo inherente de los eventos de riesgos específico frente al riesgo inherente percibido, que es lo que acabo de decir. Esta es una vulnerabilidad de ese producto, de ese servicio o de esa clase de cliente. Mientras que el riesgo inherente es algo que hay que calcular y la probabilidad viene definida por la cantidad de riesgo que deriva del volumen y del recuento de transacciones. Vamos a mirar los datos históricos para ver cuáles son las transacciones de esta institución durante un periodo de tiempo, como decía, 3 meses, 6, 9, el que sea el periodo evaluado. Luego también tenemos que mirar el impacto de la materialización de un evento de riesgo que se analiza en función a sus repercusiones jurídicas, el riesgo para las operaciones, el riesgo operativo y riesgo de reputación. Entonces, tomando estos tres riesgos específicos, se va a determinar si es un impacto alto, si esto se materializa, si este evento de riesgo se materializa y van a conocer así si hay una alta probabilidad de que esto se materialice multiplicado por un alto impacto, así obtendrán el riesgo inherente, el valor del riesgo inherente o su clasificación. Y es así como se llega a este riesgo inherente en manera adecuada. También hay que crear o utilizar una matriz de riesgo, como sabemos, para poder clasificar estos riesgos. Y la matriz de riesgos que la mayor parte de nosotros utilizamos son basados en Excel, SQL, algo creado internamente. Algunos de nosotros utilizamos. Creo que es ACAMS que tiene una plataforma, ACAMS, pero la diferencia específicamente con esa herramienta en particular es que no considera las actividades transaccionales. Este proceso de cuantificación no viene considerado. Esto es desde arriba hacia abajo, o sea que se recolecta la información, cualquier información se les dé, se la introduce y les da algo. El modo adecuado, el modo en el que los reguladores y lo que FinCEN nos ha dicho cuando introdujimos Risk Radar durante las horas de innovación, es que es necesario cuantificar, no pedirle a IT, por ejemplo, cuál es el volumen de actividades que entran y que salen con DDA el año pasado. Y les dan un número y ustedes simplemente se fían de ese número y lo introducen en la hoja de Excel y listo. Ahí tienen algún tipo de cálculo. Esta vez desde arriba hacia abajo porque está basado en preguntas y en respuestas que refieren, mientras que cuantificar es un enfoque desde arriba hacia abajo, que es el proceso esperado que se va a estar supervisando. Entonces, el quinto paso es establecer los controles de mitigación de riesgo. Y aquí analizamos y cualificamos los controles de mitigación de riesgo. Aquí es donde miramos y probamos cuáles son los controles que se han desarrollado para poder cumplir los requisitos normativos, cuál es la propia propensión al riesgo de su organización o la tolerancia al riesgo. Esto para poder comprender si se cumple con todos estos criterios. También saber cuáles son los controles que se adoptan para mitigar tipologías específicas de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Y es aquí donde también quería decir que hemos visto esto al hacer evaluaciones de riesgos durante tantos años. Muchas instituciones financieras miran toda la lista de tipologías y utilizan estas tipologías como sus eventos de riesgo. Y este no es el modo correcto de realizarlo. La tipología es el resultado de la vulnerabilidad
que una clase de cliente, un producto, un servicio tiene. Entonces, si son vulnerables, podrían utilizarse para hacer X, Y, Z, y esas eran las tipologías. Entonces, los eventos de riesgo son las vulnerabilidades. Y lo que estamos mirando en los controles de mitigación, ahí hay que ver si los controles son adecuados para estas tipologías y ahí se tiene un proceso combinado que les permite definir cuál es el riesgo inherente y residual. Otra parte del establecer los controles de mitigación de riesgos es saber si son adecuados estos controles para cumplir con los requisitos de debida diligencia con respecto al cliente, debida diligencia reforzada, supervisión de transacción para las notificaciones de actividades sospechosas, y formación de empleados, así como otras medidas para mitigar el riesgo. ¿Y cómo se define si las cosas son adecuadas? Primero, recordar que no es una auditoría y como una evaluación de riesgos no es una auditoría, por ende, no se van a hacer pruebas de heavy duty, aunque sabemos que algunos reguladores preguntan cómo saben que este control en particular sea adecuado si no se ha visto un proceso con pruebas. Y la respuesta es que nos fiamos de la auditoría que se ha hecho. Por esto la auditoría o la revisión independiente del programa de cumplimiento se ha realizado en modo periódico y en tándem con vuestra evaluación de riesgo, porque la evaluación de riesgo va a mirar qué es lo que ha dicho el regulador, si han criticado cualquiera de los controles internos o de los programas que han dicho los auditores, con tanto internos como externos, y las evaluaciones, autoevaluaciones, las pruebas periódicas que el Departamento de Cumplimiento hace en manera continua. Entonces, ¿qué me dice todo esto? Y si todo esto es robusto, entonces puedo decir que tengo un control robusto. Pero si no tenemos esto, o si hay algunas cosas que no son implementadas completamente, entonces no se puede calificar este control como un control fuerte o robusto. Entonces, esto es un proceso peculiar, detallado y robusto que puede incluir tener que hacer algunas pruebas si nadie lo ha hecho antes. Es mejor hacer pruebas, incluso si es una prueba ligera, para determinar si el control es adecuado, al mínimo adecuado, que decir, bueno, como el regulador no ha mirado esto, como los auditores no han mirado esto y como nosotros internamente no lo hemos mirado, tampoco vamos a decir que este control tiene un riesgo bajo, moderado o alto. No, ese no tiene que ser el proceso. En ese punto hay que embarcarse en hacer algunas pruebas, al menos ligeras, para poder asegurarse de tener un proceso adecuado y que puedan calificar. Y otra cosa es que si miran informes de auditorías o de exámenes que critican ese control específico, ¿qué se ha hecho después de esa crítica para decir, sí, ha sido criticada, pero lo hemos arreglado, lo hemos remediado y aunque aún no haya sido, no se haya realizado una nueva auditoría, se puede dar una opción, decir, al menos ahora estamos haciendo algo. Esto es un consejo que les puedo dar mientras que se hace el proceso de análisis de control, de mitigación. Y al final de este proceso se van a determinar la eficacia de estos controles a través de la revisión de informes de auditoría anteriores, exámenes reglamentarios, validaciones de sistema y pruebas ligeras de los controles aplicados para determinar si los procesos que son obligatorios se están tratando y si hay un control fuerte, moderado o de bajo impacto. El sexto paso es documentar la evaluación y comunicar los resultados. Esto también es muy importante y es básicamente lo que generalmente piden los reguladores y también los auditores. Y veamos, ¿cuál es la evaluación de riesgo? Al darles una matriz no es suficiente, hay que ponerlo por escrito, tienen que comprenderlo, tienen que leer
qué es lo que hacen, qué es lo que han hecho para poder llegar a este resultado, cuál ha sido la metodología, cuál ha sido el objetivo, cuál ha sido el alcance, qué es lo que han querido lograr a través de este proceso. Hay que añadir a ese informe cualquier hallazgo relacionado con deficiencias en los controles que se hayan identificado, información específica relativa a la organización, como un marco normativo, razones para definir el riesgo inherente, riesgo residual, todo lo que tenga que ver con el marco regulatorio de la organización. Y todo esto pone en contexto lo que el lector de ese informe va a poder comprender sobre la organización, los motivos para definir el riesgo inherente, el riesgo residual, por qué lo han hecho, cómo lo han hecho. Todo esto tiene que hacerse por escrito y quedar documentado los resultados de calificación de riesgo, la dirección de riesgo, si van a seguir aumentando el riesgo y qué van a hacer para mitigar esto o controlar esto, y cualquier recomendación para que al final de la evaluación pueda haber, por ejemplo, recomendaciones o cuestiones a remediar, incluso operativas, el coding es incorrecto, no se ha procesado de alguna manera correcta porque no teníamos la información adecuada, clasificada dentro al sistema bancario core. Entonces, una cosa que puedo decirles es que muchas evaluaciones de riesgo sufren por los datos introducidos en sistemas bancarios core, que aunque regularmente sean buenos, generalmente la mayor parte de las veces está solo ok, porque faltan muchos códigos para poder hacer una segmentación adecuada. Entonces las cosas se unen, es difícil entonces separarlas, determinar la segmentación o los procesos para poder identificar áreas de riesgo específicas. La otra cosa que quería compartir con ustedes es que es muy importante con quién van a compartir este informe. Hay que compartirlo con todas las partes interesadas, en particular la junta de directores, porque basados en los resultados de esa evaluación de riesgo, la junta va a poder adoptar el programa de seguridad de antiblanqueo de capitales. Van a poder ratificar ese programa basado en el resultado de esta evaluación de riesgos. Y también al personal de cumplimiento, el compliance staff. Tienen que saber qué hacer, dónde ser más fuertes, dónde ir un poco más suaves. Al personal en general, ¿qué tienen que hacer el staff? Estas son todas áreas de riesgo. Entonces, cuando están procesando este tipo de cliente, este tipo de cuenta, estas son las cosas a considerar y a tener en mente porque son los controles que tenemos que aplicar. Puede que haya cosas que requieran acciones, cosas que requieran que se necesite eliminar. Entonces es muy importante. No significa que toda la evaluación de riesgo vaya a ser socializada con todo el personal del banco, sino con personas seleccionadas. Será con el comité de cumplimiento, será con el comité, será con la junta, será con el comité de auditoría. Estas partes interesadas tienen que comprender cuáles son los resultados de la evaluación de riesgo. Y en cada uno de estos comités van a tener los jefes de cada área de la organización y será la responsabilidad de ellos llevar este mensaje a sus empleados. Y es así como aprenderán sobre los resultados de la evaluación de riesgo. Séptimo paso es la revisión y actualización, un elemento clave de un proceso sólido de evaluación de riesgo. Se debe hacer un proceso de revisión periódica, actualizada periódicamente para garantizar que los cambios en el entorno empresarial se reflejen adecuadamente en cualquier nueva evaluación. Hay que considerar los riesgos nuevos y emergentes que se puedan tener, como por ejemplo con las 8 prioridades nacionales que se publicaron por primera vez en 2021, comprendimos que para nuestro país el terrorismo
nacional era algo preocupante que tenemos que considerar. Entonces, nuestro proceso debe considerar esto dentro a la evaluación de riesgos residuos. Van a tener que asegurarse de tener controles adecuados para identificar este tipo de actividad y así calificar en nivel la calidad de los controles que tienen. Es importante considerar los cambios a las regulaciones existentes, nuevas normativas y las existentes modificadas y realizar evaluaciones periódicas para garantizar la eficacia. Y es importante olvidarse hacerlo en un modo anual como hacemos desde el 2001, que toda institución financiera más o menos lo hace una vez cada año o 18 meses. O quizás otros lo han hecho una vez y luego no lo han hecho más por 3 o 4 años. Esto ha cambiado. Sin dudas, los reguladores van a venir a preguntar y les van a preguntar cómo están innovando en este proceso. ¿Están aplicando nuevas tecnologías? ¿Qué están haciendo para tratar algunos de los modos en los que están ofreciendo sus productos y servicios a sus clientes? Estas evaluaciones periódicas, cada vez que haya un nuevo producto, un nuevo modo a través del que ofrecen sus productos y servicios, debe ser analizado, debe ser con una evaluación de riesgos. Entonces, no se hace una vez por año y cada vez que se hace una vez por año, la junta de directores ni siquiera lo ve hasta probablemente el final del año siguiente. Entonces van a estar mirando datos viejos, por lo que es mejor realizar esto, aunque no estén realizando una evaluación, que es lo que necesita más tiempo, aunque no estén escribiendo la evaluación en esto, documentándolo por escrito, es importante ver los datos, ver cuáles son los cambios. Veo que este año abrimos, por ejemplo, 4 filiales nuevas o ahora nos estamos expandiendo a un territorio nuevo. Estamos en un nuevo estado y tenemos, por ejemplo, un banco pequeño que hemos comprado ahí con 5 sucursales. Entonces, ¿cómo incorporamos? ¿Esperamos hasta que termine el año para hacer la evaluación de riesgo y ver qué sucede? Primero hay que analizar el riesgo al que van a estar expuestos con esto y prepararse para nuevos controles que se aplicarán a este nuevo territorio. Entonces, estas son cosas importantes a considerar al momento de hacer una evaluación de riesgo periódica y continua, que es lo que se espera ahora y lo que les va a pedir el regulador, ver cómo están tratando esto, cómo van a poder adoptar estos nuevos requerimientos regulatorios. Y el último paso es control y auditoría, realizar continuamente una supervisión de transacciones y riesgos emergentes para identificar patrones de comportamiento y tipologías de actividades sospechosas, clave para saber qué controles se aplican. Es importante hacer esto para poder determinar cuáles son los controles que tienen o necesitan para mitigar estos riesgos emergentes y los tipos de actividades y luego evaluar esto en su proceso de evaluación. Hay que realizar autoevaluaciones y revisiones o auditorías independientes, como decía antes, de la eficacia de los controles de mitigación. Y es importante comunicar los resultados al personal, a la dirección y crear planes de acción correctivos o proponer nuevas medidas paliativas. Entonces, sé que para muchos de ustedes esto es, bueno, lo que hemos estado haciendo, pero el cómo lo hemos estado haciendo es lo que va a cambiar. Y lo que va a cambiar es la expectativa regulatoria, porque dentro a la ley de antiblanqueo de capitales, vemos que los reguladores están buscando una modernización. De ellos deben modernizarse y esperan que lo hagan también ustedes. Como están utilizando nuevos métodos de pago, como se están utilizando nuevos métodos de onboarding, también esperan que ustedes tengan nuevos métodos para cuantificar los riesgos y poder hacer una evaluación de riesgos adecuadas que generalmente se espera que sea hecha no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba y arriba hacia abajo, para que se sientan cómodos de que han mirado
todo lo requerido para identificar y mitigar riesgos. Y con esto concluyo por hoy y abro la sesión a las preguntas que puedan tener y le dejo la palabra a José. Si tienen preguntas, siempre me pueden escribir o a José o a la familia de Risk Radar. Muchísimas gracias por su atención y bueno, aquí estoy para las preguntas. Muchísimas gracias, Ana María. Apreciamos mucho. Seguramente nuestros participantes han aprendido mucho de esto. Si tienen preguntas, pueden ir al icono de preguntas y respuestas en la barra inferior de Zoom. Pueden enviarnos sus preguntas. Nos quedan unos 8 minutos. Yo tengo una pregunta, Ana María, que estaba en la segunda diapositiva, si podemos volver a mostrar la presentación. Aquí estoy, vuelvo a la segunda diapositiva. Bueno, una pregunta. La efectividad de la evaluación de riesgos son los datos. RiskRadar puede conectar al sistema Core a través de API. No, no tenemos una API, tenemos algo que es un poquito diferente, es más seguro, es SFTP. Como esta es una solución basada en web para hacer una conexión directa o un mapeo, como se haría con un sistema de monitoreo de transacción, se hace una conexión directa al sistema bancario core. Quizás sería demasiado ambicioso, entonces lo que hacemos es crear consultas del departamento de IT, donde se extraen datos directamente del sistema bancario. Como RiskRadar ya sabe exactamente qué es lo que se necesita y puede hacer el análisis del sistema de monitoreo de transacción, también se puede producir esta consulta que se carga a los recolectores de datos y esto a su vez viene cargado por el cliente directamente a su baúl de datos, Data Vault de Risk Raiders. Entonces son los únicos que tienen acceso, que queda en el cloud, en la nube, con una clave solo para el cliente. Entonces no es API, pero creo que se llama, tiene un nombre este proceso, un API virtual, algo API, es pero no es exactamente como el que conocemos donde uno se conecta directamente con Excel, por ejemplo, pero está conectado con la cuenta del banco. Pero es un proceso simple y lo bueno es que puede ser que los datos pueden extraerse de diferentes plataformas. Muchos bancos no tienen, por ejemplo, sistemas de legado. Entonces, como tienen sistemas de legado, el efectivo va por un sistema, el resto de las transacciones van por otro, o más transacciones van por otro sistema. Entonces, al hacer el proceso de SFTP, todos los datos se recolectan y todo esto queda cargado al SFTP directamente a la nube, al Client's Vault. ¿Qué otros documentos podemos utilizar cuando no tenemos una evaluación de riesgo nacional para algunos países? Perdón, ¿la puede repetir? ¿Qué otros documentos podemos utilizar cuando no hay una evaluación de riesgo nacional para algunos países? Bueno, los documentos, lo que utilizamos en los Estados Unidos, diría que el índice de AML es muy bueno, el índice AML de Basilea, porque analizan muchos de los informes que han sido emitidos por los países. También tenemos el CIA Factbook, lo usamos mucho, es realmente muy bueno, y esos son los que diría que son buenos. Veo que tenemos algunas preguntas acá.
En la diapositiva 2 hablaba sobre las reglas propuestas de las mejores prácticas como innovación, adopción de tecnología. Con respecto a la tecnología, ¿qué vemos y qué tan centrados creen que estén los reguladores o los auditores en la aplicación de esta regla? Específicamente con respecto a la tecnología. Veo que muchos sistemas de transacción de monitoreo están adoptando AI, entonces los reguladores están realmente acerca. Y si estamos utilizando nueva tecnología, ¿qué estamos haciendo para asegurarnos de que esa tecnología nos esté dando información adecuada? Entonces, sí, sin dudas, lo primero que nos piden es qué hay de nuevo y qué están utilizando internamente para poder gestionar el riesgo relacionado con esto. Entonces, todo está relacionado con la tecnología, entonces sí veo que va a haber, que se va a ver mucho en esta área. Vemos acá otra de las preguntas del público. Podemos ver cómo podría ser una evaluación de riesgo, cómo se incorporaría un enfoque que pueda concentrarse en todos los reguladores como más robusto. ¿Qué haría que este enfoque sea desde abajo hacia arriba? Algo en lo que quisiéramos centrarnos desde el enfoque de calidad. Esto dice que no ha habido una intervención, es lo que le dice el regulador, que se está recolectando información directamente de la fuente y que un tercero no se los ha dado. Entonces, digamos que piden la información en el modo tradicional. Van a diferentes departamentos, piden información, les dan la información y esto, si el funcionario de cumplimiento está haciendo este ejercicio, ahí llega a un tercer lugar. O sea, se pide, digamos, al departamento comercial de préstamos. ¿Cuál es el total de préstamos? ¿Cuál es la proyección para el próximo año? ¿Cuál es el número que se va a estar haciendo? Que toda esta información en la respuesta. Luego van a pedirle a alguien de IT que les dé esa información o lo que hayan creado directamente. Entonces, IT será la fuente. Entonces, con este enfoque desde abajo hacia arriba, creando este proceso de recolección de datos, toda la información ya va a quedar extraída directamente del sistema core a ese recolector de datos con ninguna intervención manual de nadie más y así se obtienen los datos exactos. Entonces, si yo soy un regulador, sé que no viene de un departamento que fue a otro departamento, que puede que haya tomado la información en manera correcta o quizás la hayan modificado para que se vea mejor y luego mandárselas a ustedes, que es lo que están utilizando para poder realizar la evaluación de riesgo. Entonces, esa distancia entre la fuente y el usuario final para la evaluación de riesgo es donde mucho puede suceder y que no tenga datos limpios. Entonces, al conectar el proceso directamente con el recolector de datos, se eliminan estos dos pasos más y permite que los datos sean más limpios. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Hay sistemas de transacción de monitoreo a los que ya esté conectado a la plataforma para obtener los datos que necesitan? Sí, lo que tenemos es, empezamos muy temprano, es el sistema Ocean System, ECS, y porque muchos de nuestros clientes, tanto aquí en los Estados Unidos como en el extranjero, usan este sistema. Entonces, miramos
nuestra cartera de clientes y dijimos, bueno, ¿qué están usando nuestros clientes? Y muchos utilizaban CC, entonces fuimos a hablar con las personas y dijeron, bueno, sin dudas, esto es una gran idea para nosotros, nos permite dar a nuestros clientes un modo adicional, un recurso adicional y no tenemos que hacerlo, ya lo tienen, entonces hacemos simplemente, ellos mandan exactamente las consultas y como SS van a poder utilizarlo a los recolectores de datos y SFPT sin tener que ni siquiera hablar con IT porque todos estos datos en el sistema ya va a ser utilizado por RiskRadar. Y también estamos finalizando la conexión con Verafin. Monitor Plus es otro en el que hemos trabajado. Y hemos tenido algunos clientes que ya han hecho esto y tenemos sistemas que han sido más simples y han funcionado muy bien, pero siguen necesitando cambios porque no todos tienen las mismas cosas. Y esto es, bueno, lo negativo de una evaluación de riesgo. Es muy único para cada cliente o cada banco. Entonces es difícil que sea siempre perfecto. Si están utilizando SS y están utilizando RiskRadar, entonces puede ser diferente para ustedes. Lo único que tienen que hacer es pedirle a SS. Y eso será todo. Muchísimas gracias, Ana María, por tu tiempo y por la experiencia que has compartido hoy con nosotros. Espero que todos hayan sacado provecho del seminario de hoy. No duden en ponerse en contacto conmigo, con Ana María, si tienen preguntas que no hayamos podido responder. Además, les contamos que vamos a tener un taller de RiskRadar el martes que viene a las 11 de la mañana, hora del este, donde vamos a hablar sobre cómo la aplicación incorpora las mejores prácticas de Ana María que nos ha contado hoy y luego haremos una demostración de la solución. Más tarde van a recibir un correo electrónico con la grabación del seminario web de hoy y un enlace para inscribirse al taller en el caso de que pudieran asistir. También va a incluir mi dirección de correo electrónico directa en caso de que y la de Ana María en caso de que deseen una demostración personalizada de RiskRadar, pero no puedan asistir el próximo martes. Muchísimas gracias a todos por haberse unido. Me encantaría poder obtener todas las respuestas, me encantaría poder responderlas a todas. Veo que algunas han estado escritas en español y quisiera poder responderlas, así que si me pueden mandar estas preguntas, voy a estar feliz de responderlas a todos los que nos han mandado preguntas. Sí, los tenemos en la transcripción, así que vamos a poder responder a todos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por haber participado y nos vemos en el próximo evento. O en el de noviembre también, ¿no? Sí, también hay uno en noviembre. Nos vemos luego, gracias.